no tengo mucho que decir antes del video, es simplemente lo que dice el título. Hoy vamos a conocer 10 juegos para PC de muy bajos recursos según ChatGPT. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vejantex y en este top vamos a conocer 10 títulos que según ChatGPT se pueden jugar en una PC de muy bajos recursos y sin la necesidad de tener una tarjeta de video. Si bien el rendimiento del juego puede variar en cada equipo, todos los juegos son de pocos requisitos y voy a poner estos en pantalla y por supuesto cualquier información adicional como hago siempre. Ahora sí, comencemos. Empezamos con un juego único en el sentido de que permite al jugador elegir cómo abordar los combates en el juego. En lugar de atacar y matar a los monstruos para ganar puntos de experiencia y subir de nivel, el jugador puede optar por hacer amigos con los monstruos y completar el juego sin matar a ningún enemigo. El juego también tiene múltiples finales, que varían en función de las decisiones que el jugador toma a lo largo del juego. Es reconocido por su estilo visual retro y una banda sonora distintiva. Este juego tiene una mecánica de narración única, en la que un narrador cuenta la historia del juego mientras el jugador la experimenta. A medida que este avanza en el juego, la narración se adapta en función de las decisiones del jugador y los eventos que ocurren en el mismo. Nosotros deberemos movernos a través de los diferentes niveles del juego, luchando contra enemigos y recolectando objetos para mejorar las habilidades del personaje. Windbags start turning up for last call. Este es un juego de aventuras y plataformas 2D lanzado en 2017 desarrollado por Team Cherry. El juego se desarrolla en un mundo subterráneo, donde el jugador controla a un caballero que debe explorar el mundo y derrotar a los jefes para avanzar en la historia. Es conocido por su estilo de arte impresionante con gráficos detallados y animaciones fluidas, así como su banda sonora emotiva y atmosférica que se adapta perfectamente al mundo del juego. El jugador también desbloquea nuevas habilidades a medida que avanza en el juego, lo que les permite explorar áreas previamente inaccesibles. Inside es un juego de plataformas y rompecabezas lanzado en 2016 desarrollado por Playdead. El juego se desarrolla en un mundo sombrío y distópico en el que el jugador controla a un niño que debe avanzar a través de una serie de escenarios surrealistas y a menudo perturbadores. El juego tiene un estilo visual único y cautivador, con gráficos minimalistas y un uso efectivo de la iluminación y los efectos especiales. La mecánica del juego se centra en la resolución de rompecabezas y la superación de obstáculos mientras el jugador se mueve a través de los diferentes niveles. La narrativa del juego es enigmática y sugestiva, dejando al jugador adivinando y especulando sobre el significado de lo que está sucediendo alrededor. Siendo un juego de los mismos desarrolladores, nos encontramos con este, que se basa en un mundo extraño en el que el jugador controla a un niño que busca a su hermana desaparecida. Limbo cuenta con un estilo visual único en blanco y negro, con una atmósfera tensa creada por los efectos de iluminación y las sombras. Se debe resolver rompecabezas y superar obstáculos mientras se explora los diferentes niveles del mundo del juego. Este título pertenece al género de aventuras y exploración. Tiene unos gráficos impresionantes dibujados a mano, que representan fielmente los mundos mitológicos que el jugador debe explorar. La mecánica del juego se centra en la exploración, el combate y la resolución de puzzles mientras se enfrenta a los Jotun, gigantes de la mitología nórdica. La
La narrativa del juego es contada a través de una mezcla de secuencias de animación y diálogos entre los personajes. El jugador debe avanzar a través de diferentes áreas de la ciudad y derrotar una serie de enemigos usando una espada inteligente que también funciona como una herramienta de hacking. La mecánica de combate se basa en una combinación de habilidades y estrategias que se puede personalizar para adaptarse a su estilo de juego. La estética del juego me parece increíble, con una combinación de elementos retrofuturistas y neón que crean un ambiente único y atractivo. En este, el jugador controla a Henry, un hombre que ha tomado un trabajo como guardaparques para escapar de su vida anterior. Durante su trabajo, Henry se comunica con su jefa y juntos investigan extraños sucesos en el parque. A medida que el juego avanza, la relación entre estos dos se profundiza y la historia toma un giro sorprendente. La mecánica del juego se basa en la exploración y la resolución de acertijos, lo que permite a los jugadores descubrir secretos del parque y avanzar en la trama. Los gráficos y la banda sonora son impresionantes y contribuyen a la atmósfera del juego, lo que lo convierte en una experiencia emocionante y envolvente. I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Este es un juego de aventuras y misterio que sigue a un grupo de amigos adolescentes que viajan a una isla para pasar la noche en una fiesta. Mientras exploran la isla, los adolescentes descubren que hay algo extraño en ella y comienzan a experimentar fenómenos paranormales. En cuanto a la jugabilidad, es única, ya que el jugador toma decisiones que afectan el rumbo de la historia y el desarrollo de los personajes. Además, la radio de onda corta permite al jugador interactuar con el mundo espiritual del juego y desbloquear secretos adicionales. Why is there a cable car? Es un juego de aventuras y acción en 2D que sigue la historia de un viajero enfermo que busca la cura en un mundo post-apocalíptico, tecnológico y mágico. Este viajero posee habilidades especiales que lo ayudan en su búsqueda, como la capacidad de esquivar y correr rápidamente, y la capacidad de recolectar y usar tecnología antigua y mágica para su ventaja. El juego cuenta con una estética pixel art impresionante y una banda sonora cautivadora que se combinan para crear una experiencia visual y auditiva impresionante. La jugabilidad es desafiante pero muy satisfactoria, lo que nos permitirá sentirnos poderosos al dominar el combate y la exploración. Hasta acá el top de hoy. Para hacer este top le pedí a la inteligencia artificial que me diera 10 juegos de bajos recursos, con buenos gráficos y que no requieran internet, y esquivé la primera respuesta porque me daba lo que todos ya conocemos como Minecraft y Terraria. Es cierto que tiró juegos de los mismos creadores en varios puestos, pero tampoco quería mezclar entre sus respuestas ya que iba a perder toda la gracia. Espero les haya gustado el video, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima semana.